1, 2, 3. 4, 5 panes y 2 pescados. 1, 2, 3. 4, 5 panes y 2 pescados. Te voy a dar una receta que alimenta un batallón. 5.000 son las personas que están con hambre de león. 5 panes y 2 pescados es con lo que contamos. ¿Será que pueden alimentar esta gran multitud? 1, 2, 3. 4, 5 panes y 2 pescados. 1, 2, 3. 4, 5 panes y 2 pescados. Todo el mundo se sentó y el pan Jesús repartió. En ese instante él oró, nadie más hambre pasó. Voy a decir lo que sucedió, un milagro puedes creer. ¿Quién podría imaginar esta receta funcionar? 1, 2, 3. 4, 5 panes y 2 pescados. 1, 2, 3. 4, 5 panes y 2 pescados. 1, 2, 3. 4, 5 panes y 2 pescados. 1, 2, 3. 4, 5 panes y 2 pescados. Todo el mundo se llenó, alimento no faltó. 12 cestas fue lo que sobró, fue Jesús quien lo bendijo. Voy a decir lo que pasó, un milagro puedes creer. ¿Quién podría imaginar esta receta funcionar? 1, 2, 3. 4, 5 panes y 2 pescados. 1, 2, 3. 4, 5 panes y 2 pescados. Todo el mundo se sentó y el pan Jesús repartió. En ese instante él oró, nadie más hambre pasó. Voy a decir lo que sucedió, un milagro puedes creer. ¿Quién podría imaginar esta receta funcionar? 1, 2, 3. 4, 5 panes y 2 pescados. 1, 2, 3. 4, 5 panes y 2 pescados. 1, 2, 3. 4, 5 panes y 2 pescados. Historias de la Biblia. Jesús alimenta a los 5.000. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él enseñó a todos sobre el amor de Dios. Hizo muchos milagros y sanó a muchas personas de sus enfermedades. Una gran multitud lo seguía donde quiera que iba, ya que veían sus señales milagrosas a medida que sanaba a los enfermos. Una multitud se juntó alrededor de Jesús. Eran alrededor de 5.000 hombres y muchas mujeres y niños. Se dirigió a Felipe y le preguntó: ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Jesús estaba probando a Felipe, ya que sabía lo que él iba a hacer. Felipe respondió: aunque trabajáramos por meses, no llegaríamos a tener suficiente dinero para alimentarlos. Luego Andrés dijo: hay un chico aquí con 5 panes y 2 peces, pero ¿de qué sirve eso con esta enorme multitud? Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Después Jesús tomó los panes, dio las gracias a Dios y se lo dio a la gente. Luego hizo lo mismo con los peces, y todos ellos comieron tanto como quisieron. Cuando estuvieron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten las sobras, así nada es desperdiciado. Entonces juntaron las piezas y llenaron 12 canastas con los residuos que dejó la gente, que había comido con apenas 5 panes y 2 peces. Hola, qué lindo, otro día más en el que nos podemos encontrar para compartir otra historia de la Biblia. Espero que este tiempo la estés pasando bien, haciendo las tareas, ayudando en tu casa, que te estés divirtiendo, jugando, leyendo algún libro, ¿sí?
Así que bueno, hoy vamos a aprender otra historia nueva de la Biblia. Vamos a hablar de Jesús cuando alimenta a los 5.000. Vamos a comenzar te voy a contar primero la historia que dice así. Cuando Jesús estaba cruzando el mar de Galilea con sus discípulos, se va al otro lado, viene caminando con ellos para pasar tiempo a solas, se da vuelta y descubre que había una multitud de gente que lo seguía. La fama de Jesús había corrido por todos lados. Él venía sanando mucha cantidad de gente, muchos enfermos, muchas personas con diferentes enfermedades habían podido experimentar la sanidad de Jesús. Entonces, obviamente, tuvo muchos seguidores. Entonces Jesús se da vuelta y al ver la cantidad de gente que había, le dice a Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? En realidad Jesús es Jesús, él sabía qué tenía que hacer, pero estaba probando a ver qué le iba a responder. Entonces dice Felipe, con 200 denarios de pan, o sea, mucha cantidad de dinero era en ese momento, iba a ser imposible alimentar a tantos. Andrés le dice, maestro, hay un chico que tiene una canasta con 5 panes de cebada. La cebada es una clase de harina. Nosotros comemos pan con harina de trigo. Ahí estaban comiendo panes de cebada, 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces Jesús le dijo, traigan al muchacho y les pidió que le avisaran a la gente que se recostara. ¿Sí? Bueno, trajo los panes, los peces, Jesús los bendijo y les dio para que repartieran a todas las personas. La gente comió hasta saciarse. Dice que les dice a los discípulos, bueno, que recojan las sobras, que nada se pierda, les dice Jesús. Ahí hay una palabrita clave de la que te quiero contar hoy. Entonces los discípulos comenzaron a juntar todo lo que había sobrado para que nada se pierda y recogieron 12 canastas con todo lo que había quedado de la sobra de los 5 panes y los 2 peces. ¡Wow! ¡Otro milagro más! Y esta vuelta no era de sanidad, era un milagro donde Jesús multiplicó la comida. ¿Y sabes qué? Te quiero compartir 2 cosas que aprendí yo estudiando esta historia. La primera es que Jesús, en el caso de los discípulos, Dios quiso probar la fe de ellos. Y yo pensaba, los discípulos estaban acostumbrados al compartir con Jesús todos esos días, acostumbrados a ver que Jesús sanaba a la gente, estaban acostumbrados a ver los milagros de Jesús. Y ese puedo ver como un primer escenario. Jesús sanando a mucha gente todo el tiempo y todos los días. Y el segundo escenario, Jesús tenía que hacer un milagro para que esa gente pudiera alimentarse. Y pensaba, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar que Jesús sanó a muchas personas conocidas nuestras, que Dios hizo un milagro en dándoles la casa, que Dios hizo un milagro que pudieran tener un auto, que Dios hizo un milagro sanándolos de alguna situación de salud. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de experimentarlo a Dios y de probarlo, no sabemos cómo utilizar las herramientas. Y la herramienta principal es la fe. Y pensaba en esto, ¿viste lo que les dijo Jesús a las personas? O sea, le dijo a los discípulos que hicieran las personas que se recuesten. Cuando vos y yo nos recostamos, nos quedamos cómodos, nos relajamos. Y pensaba en esto, cuando nosotros podemos confiar en Dios por algún problema o por algún motivo que le estamos pidiendo,
y podemos confiar en Dios, nos quedamos tranquilos, descansando, relajados, porque sabemos que ese problema se va a solucionar. Número 1, la fe. Y número 2, fíjate lo que sucedió. Antes quiero volver al punto 1. El chico de la canasta con los panes y los peces, él sí tuvo fe. Él sabía que podía acercarse y ofrecer. Yo te voy a mostrar lo que preparé para hoy. Los panes y los peces. Después te voy a enseñar. Mira, acá es un ejemplo de lo que ese chico hizo. Un ejemplo para recordar ese acto de fe. Jesús multiplicó la fe de ese muchacho. Y el segundo punto que te quiero compartir en esta clase, en este momento de compartir, es de que lo poquito que vos tengas, si vos lo pones en las manos de Dios, Él lo va a multiplicar. Por ejemplo, vos podés pensar, pero yo soy chiquito, o a mí quién me va a dar bolilla. Mirá, a lo mejor Dios quiere usar ese poquito que vos tenés. Pensemos en este tiempo, ¿cuáles serían tus panes y tus peces? A lo mejor son tus habilidades. A lo mejor sos muy bueno para leer. A lo mejor sos muy bueno para dibujar. A lo mejor sos sensible y sos rápido para ir a darle un abrazo a tus papás o a alguien que vos conozcas cuando lo ves triste o lo ves preocupado. Y vos sabés que ese abrazo le puede hacer bien al otro. A lo mejor sos muy prolijo y para determinadas tareas y determinados trabajos esa prolijidad te puede llevar muy lejos. A lo mejor sos una persona que sos rápida para hacer una tarea que te estén encargando. Pero te quiero contar una historia que yo leí esta semana, que había un hombre que su trabajo era el de barrer. ¿Y sabes qué ingrediente tenía en su vida? Este señor era una persona alérgica, o sea que cuando vos barrés, ¿qué sucede? Levantás polvo. Y este hombre seguramente su trabajo no era la mejor oportunidad para su salud. Entonces un día pensó, ¿qué podría hacer para que este trabajo sea más atractivo, más divertido, más rápido? Entonces dijo, estaría bueno que en vez de barrer hubiera algo que succione la tierra. Esta pequeña idea él la compartió con una persona que tenía el dinero y las influencias para poder darle forma a esa idea. Y hoy vos y yo podemos disfrutar de este gran descubrimiento que es la aspiradora. Fíjate vos, esa pequeña canasta de panes y de peces, Dios las transformó en alimento para un montón de personas. ¿Por qué no pensar? ¿Qué idea tenés vos? Dios multiplicó la idea de este señor, mejoró su calidad de vida seguramente, porque ya no tuvo que barrer, sino aspirar. ¿Qué puede hacer Dios? Y la última palabrita que a mí me resuena en la cabeza es que Jesús les dijo a los discípulos, recojan todo para que nada se pierda. Todo lo que Dios puso en tu vida y puso en la mía, no quiere que nada se pierda y que pueda ser de utilidad para bendecir a otras personas. Nunca tengas en poco lo que vos tenés, porque cuando lo ponemos en las manos de Dios, Él lo puede multiplicar y bendecir tu vida, la de las personas que tenés a tu alrededor y un montón de personas que a lo mejor ni vos conocés. A lo mejor sos bueno escribiendo y Dios te da la bendición de que escribas un libro. A lo mejor sos bueno dibujando. ¿Quién te dice que seas un artista el día de mañana? Pero
Todo comienza con esa pequeña canasta de panes y peces. No importa que seas chiquito, no importa que no seas un adulto, no importa si tenés o no tenés los recursos, con lo poquito que tengas, si lo pones en las manos de Dios, ¡plash! Dios lo puede transformar en algo maravilloso. Te bendigo y te desafío a que escribas cuáles son tus panes y tus peces y se lo entregues a Dios y Dios lo va a multiplicar. Nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche, ponelo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas.